Cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, de eso vamos a estar conversando con Javier Oliva, que es experto en temas de seguridad y que está en México para asistirnos en este caso. Javier, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a nuestro teleauditorio allá en Argentina y con el gusto de participar nuevamente en sus espacios de Ja News. Muchas gracias. Javier, ¿cómo interpretar estas imágenes que se estuvieron viralizando, sobre todo en las últimas horas? Si efectivamente estos repartos de juguetes ocurrieron, digo, ¿qué es lo que busca un cartel de estas características con esto? Sí, como bien apuntabas en la introducción a esta entrevista, desafortunadamente no es una práctica novedosa. Hay antecedentes, por ejemplo, con Osiel Cárdenas, que es el visible fundador de la organización criminal del Cártel del Noreste, como se le llama, en este caso con sede en Tamaulipas, en donde en un estadio de fútbol, es muy importante, o sea, en aquella ocasión estamos hablando del 2008-2009, un estadio de fútbol profesional, se convocó también por el Día del Niño, y se regalaron, están los testimonios, ¿no? Bicicletas, pelotas, en fin, una cantidad de juguetes muy importante, y con una pegotina, ¿no? Con un letrero que decía que de parte de su amigo Osiel Cárdenas. Lo que estamos viendo ahora, pues nuevamente es una reproducción de esta tendencia, que a mí me parece tan o más peligrosa que la propia expresión del ejercicio a través de las balas y de la extorsión, el secuestro, el homicidio, que es buscar base social. Pero aquí lo más pernicioso de todo es una base social de niños, de niñas, es decir, que se acercan a estos delincuentes que son de una crueldad extrema, en donde solamente se mueven por la codicia, pero es una forma, y esto es muy importante, este es un término que se acuñó hace algunos años en el Reino Unido, lo que se llama la inteligencia social, es decir, la información que pueden dar los padres, los familiares e incluso los propios niños respecto de si ven que pasa un convoy de la policía estatal, si pasa un convoy del ejército mexicano o de la Guardia Nacional, o simplemente si ven alguna anomalía. Y México también, muy lamentablemente hay que decirlo, es el país pionero, o si no de los pioneros, en donde tú hablabas precisamente del caso de Pablo Escobar, de cómo se han difundido lo que quienes estudiamos estos temas llamamos las narcoseries, que no son sino producciones donde hacen apología de la violencia machista, donde hacen apología de la falta de respeto a la autoridad, en donde terminan siendo de alguna manera los buenos de la serie, los líderes de narcotraficantes, cuando sabemos que son tipos que no se detienen ante nada, y lo digo de manera absolutamente literal. Entonces, esto que estamos observando, Darío, es muy, muy peligroso para el funcionamiento de los sistemas sociales a nivel local. Un niño con un sistema escolar como el que tenemos en México tan deficiente, pues su aspiración, viendo que alguien se le acerca y le obsequia, le da y llega en un vehículo de cierta presencia, en una camioneta llamativa, grande, pues evidentemente la distorsión en las aspiraciones, pues lo tenemos a la vuelta, ¿no? Ahora que fue el Día del Niño se dieron a conocer varios indicadores de la situación de la educación primaria en México, y lamentablemente aparecen de los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE. Entonces hay una desafortunada, pero estructural, coincidencia entre el deterioro de los rendimientos escolares, la presencia de la autoridad, sobre todo a nivel estatal, y esta ampliación, ¿no? de la búsqueda de lo que se conoce en términos analíticos como las bases sociales Eso, del eso, crimen. eso me interesó mucho los dos conceptos que utilizó, el uso de la inteligencia social para hacer base social. ¿Cuán importante es la base social que tienen grupos como, por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación en México hoy? Bueno, y no solamente ese, también está la Organización de los Hijos de Joaquín Guzmán, Los o de su chapitos. antiguo socio, exactamente conocido como Chapitos, o de Ismael Zambada, que antes era su socio cuando estaba todavía
prófugo, y lo podemos encontrar con la muy diversa, desafortunadamente, expresión de organizaciones criminales que tienen cierta representación geográfica. Entonces, la información de la que pueden ser objeto, por ejemplo, en los centros de los municipios, que pueden ser serranos, urbanos o semiurbanos, pero que le pueden dar, por ejemplo, y se ha demostrado, no estoy señalando algo que sea ficción, por ejemplo, los acomodadores de coche, ¿no? Los que entonces ven quiénes llegan, quiénes se van, Mm, en los aeropuertos, quiénes llegan, quiénes se van. Entonces, esta permeabilidad a través de lograrse los favores solamente con información. Aquí se utiliza mucho un término, a mí no me gustó utilizarlos en mis análisis, porque a mí no me gusta hablar como los criminales, pero yo les llamo pues espías, ¿no? Aquí se les llaman halcones, ¿no? Entonces, que están apostados en las principales carreteras o avenidas, dotados de un teléfono o dos teléfonos para avisar, insisto, como decía en la primera respuesta, de este tipo de desplazamientos de la autoridad. Entonces, obviamente la vulnerabilidad, Darío, pues es enorme, y estos eventos que son verdaderamente graves, ¿no? Porque pues estos niños que aceptan ese regalo, pues llegaron ahí porque sus papás los llevaron, ¿no? O el mm. tío, o los abuelos, o los hermanos mayores, en fin. Entonces se comienza a desarrollar una trama bastante negativa, perniciosa, en donde se toleran estas prácticas, se comienzan a ver como una cierta normalidad, ¿no? En donde pues se suplen otro tipo de actividades legales, socialmente fomentadas o permitidas, y porque pues evidentemente detrás de cada regalo que se le dé a esos niños, pues hay violencia, hubo un muerto, alguien que Mm. consumió droga, alguien que fue extorsionado, fue secuestrado, o secuestrada, violada, destazada, ¿no? Entonces, la conexión es verdaderamente envenenada, ¿no? Entre el obsequio y el dinero que se consigue para poder adquirir miles de juguetes o cientos, para no exagerar, cientos de presentes para niños. Y eso es solamente de un lugar donde hubo testimonio videograbado. Vayamos Claro. a saber lo que ocurre en otras partes. Durante la epidemia era tremendo, Darío, y esto lo cito también, las escenas donde repartían, en México les llamamos despensas, ¿no? 1 litro de aceite, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, latas de Los propios conservas. narcos. Sí, claro. No, ellos los Mm, filmaban y aparecían con sus cajas de cartón, ¿no? Como si fuera un programa de asistencia social. claro, claro. Claro. Entonces, no es, lamentablemente no es algo novedoso en lo que estamos viendo en Ahora, México. Javier, lo interesante es que usted lo decía cuando hablaba del caso de la educación, ¿no? Esto también funciona porque hay una crisis educativa, entonces la escuela no cumple la función que tiene que cumplir para poder incluir a todos los chicos, porque también uno puede decir, bueno, claro, cuando no hay una economía que permita que por las vías del trabajo regular se pueda acceder a buenas condiciones de vida, también aparece como muy atractivo la oferta del narcotráfico. Digo, ¿cuánto hay para que estas estrategias funcionen, para que esta inteligencia social funcione? ¿Cuánto se necesita que haya una sociedad que también no funcione para dar buenas condiciones de vida a la población? Sí, bueno, esa es una parte, y la otra es el papel de los medios de comunicación. Tú como profesional, Darío, y tu equipo, que nuevamente gracias por la oportunidad, el papel que tienen es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se transmite, ¿no? En los medios de comunicación? Desde mi punto de vista, los antivalores, predominantemente en estas series, ¿no? Hmm. Hay novelas como Sin tetas no hay paraíso, por ejemplo, que está ambientada en Colombia, ¿no? En donde las chicas buscan operar físicamente para hacerse atractivas a delincuentes de baja monta y salir de lo que ellas consideran un ambiente de pobreza y de privación. Entonces, la patología social, si me permites la expresión, que nosotros estamos observando en nuestras sociedades, que en mayor o menor medida se da desafortunadamente en la mayor parte de los países latinoamericanos, pues ahora si tú le sumas una educación pública deficiente, ¿no? Y están los estudios comparados a nivel internacional, multilaterales, no es un asunto solamente interno, estoy refiriéndome al caso de México. Por el otro lado, pues tienes música, formas de vestir,
formas de relacionarse, ya hablé de las series de televisión. Entonces, se va generando un ambiente Claro. que comienza a suplir en mal momento las prácticas sociales que le dan cohesión. Bueno, en México hemos llegado al extremo de que incluso crean o surgen figuras o referencias de un catolicismo pervertido, como es la Claro. Santa Muerte, o como es la Santa Muerte, o un delincuente que tiene su capilla allí en la capital de Sinaloa, de Culiacán, ¿no? Malverde se apellida. Entonces, comenzamos a ver estas prácticas que sí, claro, las autoridades eclesiásticas mexicanas a decir que no está reconocido y lo que fuere, pero se da esta inercia que a mí me parece que es otra, yo lo podría llamar incluso el conflicto cultural con las prácticas criminales, ¿no? Es Claro, decir, claro. Y marca la base social que tienen, porque esto mismo se ve en Argentina, donde también los criminales sí, le rezan a San la muerte. Digo, es la misma problemática difundida, por eso cuando uno entiende, cuando ve cómo están creciendo estas bandas y cómo está creciendo el narcotráfico, también empieza a entender las razones. Javier, realmente un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. por favor, gracias, al contrario, gracias a DNews, a ti y a tu equipo, muchas gracias por la oportunidad, que tengamos todas y todos una buena semana.